Buenas tardes. Bienvenidos, hermanos y hermanas en Cristo, a la celebración eucarística. Un par de anuncios importantes. Por favor, colocar en silencio sus teléfonos celulares. Es necesario registrarse para la misa de cada domingo. Lo pueden hacer por la página web de la iglesia. Recuerden que los espacios son limitados. A la entrada de la iglesia está la canasta para la ofrenda. Lo puede colocar al iniciar o al terminar la Eucaristía. El uso de la mascarilla es obligatorio durante toda la Eucaristía. La comunión se dará al final de la misa. Le recomendamos recibirla en la mano. Las personas que no van a recibir la comunión, por favor, salir por la puerta de atrás de manera ordenada y manteniendo la distancia social. En esta misa recordamos a las siguientes personas que nos precedieron en la fe: Ramón Morel, Virgilia García y Perfecta Isidro Castro. Nos ponemos de pie y nos disponemos a celebrar con alegría esta Santa Misa. Vengo ante ti, mi Señor, reconociendo mi culpa. Con la fe puesta en tu amor, que tú me das como un hijo. Te abro mi corazón y te ofrezco mi miseria, despojado de mis cosas, quiero llenarme de ti. Iniciamos nuestra celebración eucarística en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Queridos hermanos y hermanas, tengan ustedes muy buenas tardes. Bienvenidos a esta Santa Misa. Al entrar hoy día en este cuarto domingo de este tiempo de gracia, tiempo de arrepentimiento, tiempo de preparación, pongamos en las manos de Dios Padre Todopoderoso nuestras intenciones y nuestras preocupaciones. En este día también nos unimos a la Hermandad Virgen de Guadalupe, en esta acción de gracias a Dios Padre Todopoderoso, por todas las bendiciones recibidas de Dios a través de la Virgen de Guadalupe, intención de la familia Machuca Martínez. También en acción de gracias a Dios por la salud y por la sanación de Archi Peña, intención de sus seres queridos. Y como siempre, antes de proseguir con esta Santa Misa, reconozcamos nuestras faltas y pidamos perdón a Dios. Digamos todos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho
de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Señor Dios, que por tu palabra realizas admirablemente la reconciliación del género humano, concede al pueblo cristiano prepararse con generosa entrega y fe viva a celebrar las próximas fiestas de Pascua, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Tomemos asiento para escuchar la palabra de Dios. Primera lectura. Lectura del segundo libro de las Crónicas. En aquellos días, todos los sumos sacerdotes y el pueblo multiplicaron sus infidelidades, practicando todas las abominables costumbres de los paganos, y mancharon la casa del Señor, que él había consagrado en Jerusalén. El Señor, Dios de sus padres, los exhortó continuamente por medio de sus mensajeros, porque sentía compasión de su pueblo y quería preservar su santuario. Pero ellos se burlaron de los mensajeros de Dios, despreciaron sus advertencias y se mofaron de sus profetas, hasta que la ira del Señor contra su pueblo llegó a tal grado que ya no hubo remedio. Envió entonces contra ellos al rey de los caldeos, incendiaron la casa de Dios y derribaron las murallas de Jerusalén. Pegaron fuego a todos los palacios y destruyeron todos los objetos preciosos. A los que escaparon de la espada los llevaron cautivos a Babilonia, donde fueron esclavos del rey y de sus hijos, hasta que el reino pasó al dominio de los persias, para que se cumpliera lo que dijo Dios por boca del profeta Jeremías. Hasta que el país haya pagado sus sábados perdidos, descansará de la desolación, hasta que se cumplan 70 años. En el año primero de Ciro, rey de Persia, en cumplimiento de las palabras que habló el Señor por boca de Jeremías, el Señor inspiró a Ciro, rey de los persas, el cual mandó proclamar de palabra y por escrito en todo su reino lo siguiente: Así habla Ciro, rey de Persia: el Señor, Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique una casa en Jerusalén de Judá. En consecuencia, todo aquel que pertenezca a este pueblo, que parta hacia allá, y que su Dios lo acompañe. Palabra de Dios. Al salmo contestamos todos: que se me pegue la lengua al paladar si me olvido de ti. Que se me pegue la lengua al paladar si me olvido de ti. Junto a los canales de Babilonia nos sentamos a llorar con nostalgia de Sión. En los sauces de sus orillas colgábamos nuestras cítaras. Que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti. Allí los que nos deportaron nos invitaban a cantar, nuestros opresores, a divertirlos,
Cántenos un canto de Sión. Que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti. ¿Cómo cantar un cántico del Señor en tierra extranjera si me olvido de ti, Jerusalén? Que se me paralice la mano derecha. Que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti. Que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti. Si no pongo a Jerusalén en la cumbre de mis alegrías. Que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, la misericordia y el amor de Dios son muy grandes, porque nosotros estábamos muertos por nuestro pecado, y Él nos dio vida con Cristo, y en Cristo, por pura generosidad suya, hemos sido salvados. Con Cristo y en Cristo nos ha resucitado, y con Él nos ha reservado un sitio en el cielo. Así, en todos los tiempos, Dios muestra por medio de Jesús la incomparable riqueza de su gracia y de su bondad para con nosotros. En efecto, ustedes han sido salvados por la gracia mediante la fe. Y eso no se debe a ustedes mismos, sino que es un don de Dios. Tampoco se debe a las obras para que nadie pueda presumir, porque somos hechura de Dios, creado por medio de Cristo Jesús para hacer el bien que Dios ha dispuesto que hagamos. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús vio al pasar a un ciego de nacimiento. Escupió en el suelo, hizo lodo con la saliva, se lo puso en los ojos al ciego y le dijo: Ve a lavarte en la piscina de Siloé, que significa enviado. Él fue, se lavó y volvió con vista. Entonces los vecinos y los que lo habían visto antes pidiendo limosna preguntaban: ¿No es este el que se sentaba a pedir limosna? Unos decían: es el mismo. Otros: no es él, sino que se le aparece. Pero él decía: yo soy. Llevaron entonces ante los fariseos al que había sido ciego. Era sábado, el día en que Jesús hizo lodo y le abrió los ojos. También los fariseos le preguntaron cómo había adquirido la vista. Él les contestó: me puso lodo en los ojos, me lavé y veo. Algunos de los fariseos comentaban: este hombre no viene de Dios, ¿por qué no guarda el sábado? Otros replicaban: ¿cómo puede un pecador hacer semejantes prodigios? Y había división
entre ellos. Entonces volvieron a preguntarle al ciego, ¿y tú, qué piensas del que te abrió los ojos? Él les contestó, que es un profeta. Le replicaron, ¿tú eres puro pecado desde que naciste? ¿Cómo pretendes darnos lecciones? Y lo echaron fuera. Supo Jesús que lo habían echado fuera, y cuando lo encontró le dijo, ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Él contestó, ¿y quién es, Señor, para que yo crea en él? Jesús le dijo, ya lo has visto, el que está hablando contigo, este es. Él dijo, creo, Señor, y postrándose lo adoró. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Buenas tardes. Una pregunta antes de iniciar. ¿Cuántos de ustedes ya recibieron la vacuna? Levanten la mano. Muy poquitos todavía. Parece que estamos lejos todavía de la normalidad. Esperamos que en un mes, un par de meses, y progresivamente volvamos a la normalidad porque mucha gente en realidad nos llama para poder participar de la misa y las registraciones ya en media hora ya están llenos, ¿no? Y no podemos ser negligentes, decir, bueno, ven nomás, no hay problema. Dios mediante, esperamos que esta situación vaya cambiando poco a poco. Bien, vamos al Evangelio de hoy, el ciego de nacimiento. Hoy día esta lectura del Evangelio generalmente se hace en este tiempo por los escrutinios para acompañar en este tiempo de preparación a las personas adultas que van a recibir los sacramentos, todos los sacramentos o primera comunión o confirmación. Y podemos hablar de este tema de ceguera, pero lo haremos en otro momento. Pero quiero centrarme en un detalle que puede pasar como desapercibido en el Evangelio de hoy. Una de las características de este tiempo de Cuaresma son las prácticas de las obras de misericordia. Y uno dice, ¿cuáles obras de misericordia? Tenemos dos tipos de obras de misericordia, corporales y las espirituales, que básicamente están orientados hacia el bienestar del otro, al bienestar de los más necesitados. Por ejemplo, entre ellos tenemos el dar de comer al que pasa hambre, dar de beber al que está sediento, visitar a los enfermos, visitar a los que están presos, dar ropa a los que no tienen con qué vestirse. Y entre las obras de misericordia espirituales tenemos enseñar a los que no saben, dar un buen consejo, corregir al que se equivoca, perdonar al que nos ofiende, consolar a los tristes, etcétera, etcétera. Una infinidad de cosas que podemos poner en práctica en este tiempo. Ahora, hay mucha gente que al margen de qué tiempo estemos, si estemos en Cuaresma o Adviento, lo que sea, hay gente que siempre está como al tanto de todo, especialmente de las necesidades de los demás. No solo está como al tanto con los ojos abiertos, sino también dispuesto a tender la mano a los que necesiten. Pero también, bueno, hay gente indiferente, eso es otra cosa, pero también hay gente que pareciera que fuera un poco indiferente ante la situación de los demás, pero no, sino que no toma iniciativa a menos que la otra persona se acerque, a menos que lo pida. Y uno se da cuenta que una persona
sumamente generosa, sino que no es que sea insensible a las necesidades de los demás. Solo Dios sabe por qué circunstancias de la vida a veces como que le cuesta como ofrecer, a veces para no ofender, etcétera, etcétera. Pero cuando alguien le pide, cuando alguien toca la puerta, wow, uno se da cuenta de esa inmensa generosidad. Los evangelios, cuando escuchamos las narraciones de todos los evangelios, nos describen a Jesús que responde a las necesidades de los demás, que responde a lo que la gente les pide. Señor Jesús, Hijo de Dios, ten piedad de nosotros, por favor, escúchanos, haznos este favor. Pero sin embargo, de vez en cuando nos encontramos en los evangelios con Jesús tomando la iniciativa y haciendo algo que esa persona necesita sin necesidad que lo pida, como hemos escuchado en el evangelio de hoy, ¿no? Jesús ve y simplemente actúa. Ve a este hombre ciego de nacimiento y no espera que se arrodille, que le pida un gran favor, sino que empatiza inmediatamente con su situación, con su sufrimiento, y le da lo que esta persona realmente necesitaba. Le devuelve esa salud física. Este ciego quedó como completamente maravillado, aturdido, podría decir, con la gracia de Dios. El Señor hizo algo grandioso sin que le pidiera, sin que este hombre haya hecho algo. Simplemente Él se apiada de esta situación. Y este hombre se da cuenta de algo muy grandioso e importante en ese día, que Dios no se había olvidado de él como muchas veces tendemos a pensar. Se da cuenta que estaba en el centro de la preocupación, de la mirada de Dios. Esto no puede ser, esto no puede ser. Y sale de esa oscuridad hacia la luz y todo cambia, todo cambia. Su vida da un giro de 180 grados. Les digo todo esto y empiezo de esta manera, no tanto para reprocharnos de lo poco o nada que hemos hecho en términos de prácticas, de obras de misericordia en este tiempo, sino para tomar conciencia que al igual que este ciego de nacimiento, hemos sido grandemente bendecidos por Papá Dios, por el obrar de Dios, sin que le hayamos pedido algo. Y uno dice, pero ¿yo qué he hecho para merecerme todo esto? Y San Pablo creo que una y otra vez repite en el Evangelio de hoy: pura gracia de Dios, hemos sido salvados, hemos sido tocados por la mano de Dios, no porque merezcamos eso, no porque hayamos hecho grandes cosas o seamos importantes, sino por pura gracia de Dios. Ahora, hay gente que se contenta con lo poco, hay gente ante las dificultades de la vida que se resigna ante situaciones que nos abarcan, ante situaciones que nos sobrepasan. Sin embargo, han tenido la fuerza y la sabiduría de encontrar la paz, la tranquilidad y la felicidad en medio de esa situación. No porque eso sea lo ideal, porque muchas veces no nos queda otra. O bien quedas toda tu vida renegando, amargado y reclamando a medio mundo, o en medio de esa situación encuentras la paz, encuentras la tranquilidad. Y muchos como que se resignan. Sin embargo, el Señor se fija en nuestra situación,
Sin embargo, el Señor se apiada para llevarnos de la oscuridad hacia la luz. Entonces podemos decir que nadie está fuera del alcance de su amor, nadie está fuera del alcance de su misericordia. Ahora, que uno se deje llevar de la oscuridad a la luz, esa es otra cosa. La disponibilidad de uno, eso es otra cosa, porque Dios se manifiesta, como en el caso del ciego, todos los días. Que uno esté consciente, que uno esté agradecido por ese actuar y las maravillas de Dios, eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Eso ya tiene que ver con la experiencia de cada uno. Algunos ejemplos como Dios se manifiesta en nuestras vidas de manera grandiosa y maravillosa. ¿Cuántas veces no hemos escuchado de la sanación? Hoy día nos unimos a una familia por esa sanación, por esa presencia de Dios, por la vida de una criatura que ha pasado por varias cirugías. ¿Y cuánta gente está como tiene los ojos abiertos para decir, gracias papá Dios? Gracias a ti tenemos el don de la vida, podemos compartir lo que significa tener una vida más en el seno del hogar de nuestra familia. Y yo he visto en la vida de otros maravillas, maravillas. Gente que todavía les han desahuciado y están todavía vivos. ¿Cuántos de ellos están como agradecidos como este ciego de nacimiento? No sé mucho, seguramente muy pocos. Por ejemplo, nuestra vida puede cambiar al conocer a una persona. Yo he conocido mucha gente que su vida dio un rumbo rotundo, porque muchas veces Papá Dios nos pone a otros en el camino que para mí no son otra cosa que ángeles o la misma presencia de Dios. Y muchas veces es gente que nosotros conocemos. Y esa presencia, o muchas veces cuando esa persona entra en nuestras vidas, todo cambia. O a veces nos topamos con alguna oportunidad que de repente nos abre nuevos horizontes. Y muchas veces uno dice, wow, pero Señor, ¿qué he hecho yo para merecerme todo esto? Pura gracia de Dios. Para muchos todas estas cosas cotidianas de la presencia y de la manifestación del Señor puede que sea pura casualidad, como que ocurre nomás, como que hay gente que vive nomás su vida y no es consciente de la presencia del obrar de Dios. Pero hay que tener en cuenta que detrás de esas experiencias maravillosas, de esas experiencias de gracia inesperada, está Papá Dios, está nuestro Señor. Él es la fuente suprema de toda gracia y de toda bendición. Si tomamos conciencia de esa manera discreta del obrar y de la presencia de Dios, nos daremos cuenta de cuán bendecidos hemos sido en esta vida. Y nos daremos cuenta también cuán grande, cuán maravilloso ha sido Papá Dios con cada uno de nosotros. Hay algo que me llama la atención en el Evangelio de hoy, y creo que eso es lo que Dios nos espera de nosotros. Este hombre que recobró la vista, apenas recobró la vista, levantó la cabeza y dio gracias a Dios Padre Todopoderoso. Y no solo eso, dio testimonio con una valentía impresionante del obrar de la misericordia y de las maravillas de Dios, cueste lo que cueste. Y a eso estamos invitados cada uno de nosotros. No solo quedarnos simplemente, sino cómo poder dar testimonio en el día a día del actuar y de las maravillas de Papá Dios. Y cuando uno abre los ojos, uno mira su vida, uno dice, wow, caramba, yo no me merezco todo esto. Dios nos ha dado mucho más de lo que merecemos. Por eso es que llamamos
gracia. Entonces, en este tiempo de preparación, recemos por cada uno de nosotros. Que este tiempo de Cuaresma, marcada por las obras de misericordia, nos ayude a tomar conciencia del obrar de Dios y de todas las maravillas que Dios Padre Todopoderoso ha hecho por nosotros, y que nos ayude a ser discípulos valientes, fieles y misioneros del Señor. Así sea. Nos ponemos de pie y profesemos nuestra fe, el credo de los apóstoles. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Ahora elevemos a Dios Padre Todopoderoso nuestras intenciones. Para que Dios fortalezca la voluntad de los que se preparan a recibir en estos días cuaresmales el sacramento de la penitencia y les conceda un verdadero arrepentimiento de sus culpas. Roguemos al Señor. Para que el Señor abra la inteligencia y el corazón de los incrédulos, de manera que lleguen al conocimiento de la verdad y en la fe encuentran aquel descanso que sin saberlo desean. Roguemos al Señor. Por quienes se disponen a recibir el bautismo, la primera comunión y la confirmación, descubran el poder del amor del Señor que los llama y sean testigos valorosos de lo que anhelan para su vida. Roguemos al Señor. Para que todos nosotros perseveremos en el esfuerzo cuaresmal y lleguemos purificados a las fiestas de Pascua que se acercan, roguemos al Señor. Por todos los difuntos de nuestra parroquia, especialmente por Ramón Morel y Virgilia García, para que gocen por siempre de la plenitud de la gloria de Dios, roguemos al Señor. Por nuestras intenciones personales, roguemos al Señor. Dios Padre Todopoderoso, en esta Santa Misa elevamos hacia ti estas necesidades que hemos expresado, como también las necesidades de cada uno de tus hijos e hijas presentes en esta Santa Misa, como también de tantas personas que están unidas en este día desde sus casas. Y todo esto lo hacemos en nombre de tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Danos un corazón grande para amar. Danos un corazón fuerte para luchar. Hombres nuevos, creadores de la historia,
Oremos, hermanos y hermanas, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Oremos. Te presentamos, Señor, llenos de alegría, estas ofrendas para el sacrificio redentor y pedimos tu ayuda para celebrarlo con fe sincera y ofrecerlo dignamente por la salvación del mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor. Por Él mismo, por el misterio de la encarnación, condujo al género humano que caminaba en tinieblas a la luz de la fe. Y a quienes nacían esclavos del pecado, los elevó, renacidos por el bautismo, a la dignidad de hijos de adopción. Por eso, todas tus criaturas en el cielo y en la tierra te adoran entonando un cántico nuevo. Y también nosotros, unidos a los ángeles, te aclamamos llenos de gracia, diciendo: Señor de gloria y majestad, llenos están los cielos y la tierra de ti. Hosana, Hosana, bendito nuestro Rey, bendito aquel que viene en nombre del Señor. Hosana, Hosana, bendito nuestro Rey. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan y dándote gracia lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracia de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos y hermanas, este es el misterio de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Joseph, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad.
Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, amén, amén. Amén, amén, amén. Amén, amén, Y ahora nos ponemos de pie y fieles a la recomendación de nuestro Salvador, digamos todos juntos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Queridos hermanos y hermanas, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichoso todos nosotros invitados a la cena del Señor. Señor, el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde para la vida eterna. Solamente un aviso. Este 28, el domingo de Ramos,
tenemos la primera actividad para sacar fondos para la iglesia, la venta de comida, que va a empezar desde las 2 de la tarde. Las hojas para los pedidos están en los boletines dominicales. Por si usted no encontró el domingo pasado, hoy día pueden encontrarlo en los boletines, y también va a haber personas afuera anotando y las órdenes. Háganlo lo más pronto posible para ayudar a las personas que van a preparar, porque es bien difícil saber cuánto tienen que comprar, para cuántos platos y todo eso. Si lo hacemos lo más pronto posible, por lo menos es bien fácil para ellos prepararse y planificar bien esta actividad. ¿Ok? Afuera va a haber varias personas ayudándonos a vender. Oremos. Señor Dios, luz que alumbra a todos los hombres que viven en este mundo, ilumina nuestros corazones con el resplandor de tu gracia, para que podamos siempre pensar lo que es digno y grato a tus ojos y amarte con sincero corazón, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Nuestra misa ha terminado. Vamos a salir en la paz de Cristo. Demos gracias. Muy buenas tardes con todos. Cristo te necesita.